Recording is on. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces decía, si no supiéramos nada de cuál es el barrio, hemos quedado que el reparto de clases sociales en esta ciudad es 20, 70, 10. 20% baja, 70 media, 10 alta. Y decíamos hace un segundo, si las variables fueran perfectamente independientes, este 20, 70, 10 se tendría que reproducir en el barrio A, en el barrio B y en el barrio C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Vale, entonces, si ese 20, 70, 10 se tuviera que reproducir en el barrio A, en el barrio B y en el barrio C, y ahora viene la gran pregunta, ¿qué numerito tendría que salir aquí, donde está este 6, para que al calcular la frecuencia relativa, este 0,12 ha salido a hacer 6 entre 50, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este 0,12 ha salido a hacer 6 entre 50. Y este 0,80 se va a hacer 40 entre 50. Y este 0,08 se va a hacer 4 entre 50. Entonces pregunto, ¿qué número tendría que salir aquí, donde pone 6, para que al dividirlo entre 50 no me diera 0,12, sino que me diera 0,20? Que es lo que yo quisiera encontrar para decir que no hay asociación. ¿Se entiende la pregunta? La repito otra vez. Aquí tenemos 6 y al dividirlo entre 50 me ha dado 0,12. Pero yo, para decir que no hay asociación, es decir, en ese caso en el que las variables sean completamente independientes, lo que esperaría observar es un 0,20. Luego mi pregunta es, ¿qué número tendría que aparecer aquí en vez de 6 para que al dividirlo entre 50 me dé 0,20 en vez de 0,12? 1. ¿No? 1. ¿Cómo lo has calculado? He hecho una regla de 3, cutre, no sé. Dime, pero ¿cuál es la regla de 3? Porque seguramente está bien, o casi bien. 6 es a 50 como 0,12 es a X. Perfecto, 6. Bueno, espérate, 6 es a 50 como... Es que yo creo que 6 es 0,12, ¿no? Perdona. ¿Qué es 0,12? Yo creo que 6 es 0,12, ¿no? No, 6 no es 0,12. 0,12 es el resultado de hacer 6 entre 50. Y ha dado 0,12. Y lo que estoy preguntando es, aquí he hecho 6 entre 50 y me da 0,12. Pero yo lo que quiero es encontrar qué número tendría que haber aquí para que al dividirlo entre 50 no me dé 0,12, sino que me dé 0,20. ¿Cuánto tendría que ser? Será X, el que esté aquí, X, partido por 50, igual a 0,12, a 0,20, ¿no? ¿Sí o no? Sí. X partido entre 50, el que estoy buscando vamos a llamarlo X. X entre 50 tendría que ser 0,20. ¿Y entonces cuánto vale X? Pues 50 por 0,20. ¿Sí? Sí, da 10. ¿Y cuánto es 50 por 0,20? 10. Luego, ¿de dónde sale este 10? Este 10 sale de hacer 50 por 0,20. ¿Y dónde sale este 35? La pregunta es la misma. Yo me he encontrado con 40 personas de clase media en el barrio A, que son un 80% del total del barrio A. Pero yo, si no estuvieran asociados el barrio y la clase social, no esperaría el 80%, sino el 70%. ¿Qué número tiene que aparecer aquí para que al dividirlo entre 50 no me dé 0,80 sino 0,70? Y el número que tiene que aparecer es 120 por 120, 0,70. 120, ¿dónde sale? 128. ¿De dónde sale 120? Estoy en la fila A, estoy en el barrio A, ¿eh? No sé por qué dices 120, no sé dónde saca el 120. Que no lo veo. Tengo nada. El que está debajo de 50, que no sé lo que Ya, pone. pero eso es el barrio B, yo estoy en el barrio A todavía. Vale. Estoy en este de aquí, o sea, en vez de 40, fijaos que hacer 40 entre 50 me ha dado 0,8. Mi pregunta es, ¿qué tendría que aparecer aquí para que al dividirlo entre 50 no me dé 0,8, sino que me dé 0,7? ¿Qué tendría que aparecer? 35. Mira mi tabla. 35, que es, claro que es 50 por 0,7. ¿Sí o no? Sí. Claro, este numerito de aquí, 35, es 50 por 0,7. ¿Y este 5 qué será? 50 por 0. 50 por 0,10. Claro, lo que estoy haciendo es aplicar el reparto 20-70-10, que es el que ocurre en la globalidad, sin mirar el barrio, 20-70-10,
a mis 50 familias. Y digo, mira, el 20% de mis 50 familias del barrio A tendrán que ser de clase baja. ¿Y cuánto es el 20% de 50? 10. ¿Y el 70% de 50? 35. ¿Y el 10% de 50? 5. Luego, ¿yo qué esperaría encontrar de mis 50 familias del barrio A? Esperaría haberme encontrado 10 de clase baja, 35 de clase media y 5 de clase alta. Porque de esa forma, 10 entre 50 sería 0,20, 35 entre 50 sería 0,70, 5 entre 50 sería 0,10. ¿Sí? Y no me he encontrado eso, me he encontrado 6, 40 y 4. Y esperaría haberme encontrado 10, 35 y 5. Voy con la siguiente fila. Estos 3 de aquí, ¿dónde saldrán estos 3 de aquí? Ese 24 representa cuántas familias de clase baja esperaría haberme encontrado en el barrio B si barrio y clase social fueran completamente independientes. Es 120 entre 0,20. 120 por 0,20, ¿no? Sí. 120 por 0,20, claro, porque hay 120 familias y yo espero, si no tienen nada que ver, que estas 120 familias, de estas 120 familias, un 20% sean de clase baja. Así que 0,2 por 120 me da 24. Y este 84 sale de hacer 120 entre 0,20. 120 entre 0,70. por 0,70. Por 0,70. Por 0,70. El 70% de 120 es 84. Y este 12 sale... O 120 por 140 entre 200, ¿no? Claro, eso es lo que viene, es la siguiente explicación. Pero lo importante es que veis de dónde sale este 84. Este 84 no sale de hacer 120 por 140 entre 200, que es la fórmula fácil, sino sale de decir, como esta es la proporción 20-70-10 que yo he visto en el conjunto, este 20-70-10 se tiene que mantener para mis 120 familias. Luego, si yo hago el 120 por 0,2, me da el 24. Y 120 por 0,7 me da el 84. Y 120 por 0,10 me da el 12. Porque eso hace que se mantenga la proporción 20-70-10 en el barrio B. Y lo mismo para el barrio C. Mis 30 familias se deberían repartir 6, 21, 3. ¿Por qué? Pues porque 6 entre 30 es el 20%. 21 entre 30 es el 70% y finalmente 3 entre 30 es el 10%. ¿Vale? Esto lo que pretende es justificar de dónde salen estos números. ¿Vale? Entonces, estos números que están aquí son, lo repito, es lo que el libro llama las frecuencias teóricas. Pero no nos dice teóricas bajo qué supuesto. Son las frecuencias conjuntas que esperaríamos haber encontrado si las variables fueran completamente independientes. Eso que se llama el modelo esperado. Si queréis, mejor dicho todavía, el modelo esperado bajo la hipótesis de independencia. De independencia perfecta. Que sale de los datos que existen, no se los saca de la manga, ¿no? No te lo sacas de la manga, claro, no. Y salen, claro, lógicamente los datos. Y como has dicho muy bien, lo podemos hacer mucho más fácil sin volvernos locos con estas cosas diciendo, vamos a ver, ¿de dónde ha salido este 0,20? Este 0,20 ha salido de hacer 40 entre 200. Luego, en realidad, por ejemplo, en este 6 de aquí, o en este 10 de aquí, mejor dicho, cuando yo he dicho, este 10 sale de hacer, recordadlo, este 10 sale de hacer 50 por 0,20. Pero es que en realidad este 0,20 ha salido a hacer 40 entre 200. Por tanto, el 10 que está aquí ha salido a hacer 50 por 40 entre 200. Y de ahí sale esa fórmula que el libro nos dice. Total de la fila entre el total de la columna, perdón, por el total de la columna, dividido entre el total total. ¿Vale? No es más que esto, no es más que decir 50 por 0,20, es decir, 50 por 40 entre 200. Y eso me da 10. ¿De dónde sale este 35? Pues en realidad, yo, según os lo he explicado, este 35 es el 70% de 50. Pero es que el 70% sale a hacer 140 entre 200. Luego este 35 es, en realidad, directamente 50 por 140 entre 200. ¿Sí? Yo sí que lo veo. Y así con todas las casillas que están aquí. Todas estas
estos numeritos son, y esta es la clave, recordad, las frecuencias conjuntas absolutas que esperaríamos haber encontrado si las variables fueran perfectamente independientes. ¿Vale? Eso es todo. Juanjo, es como que tenemos que coger los datos que están al margen de todos los, arriba, abajo, al centro. O sea, como... Eso es. ¿No? Este 10 sale de hacer total de la fila en la que se encuentra el 6, 50. Por total de la columna, 40 entre 200. Y eso da 10. El 82, ¿cuál es la frecuencia esperada en esta celda de aquí? Este 84, ¿de dónde sale? Total de la fila, 120. Total de columna, 140. 120 por 140 entre 200. Eso da 84. Pero más allá de cómo se hace, de la operativa de cómo se hace, yo lo que estoy tratando de explicaros es qué significa. Que el libro no lo explica. Creo que es importante entender qué significa, porque realmente hacer cosas sin entender qué estás haciendo, pues es un poco absurdo. Fijaos, esto que lo voy a poner en verde, no sé si se ve muy bien, eso que he puesto ahí en verde son las frecuencias que esperaríamos habernos encontrado si las variables fueran totalmente independientes. Si eso fuera así, si la realidad fuera así, diríamos, el barrio y la clase social no tienen nada que ver, porque saber de qué barrio es alguien no me informaría para nada de qué clases sociales, o al revés, saber de qué clases sociales no me informaría nada sobre en qué barrio vive. Por tanto, ¿cuáles? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Bien, siguiente paso. Pues el siguiente paso es, claro, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues comparar. Es decir, tenemos que comparar la realidad que nosotros hemos visto, el modelo observado, con el modelo esperado. Obviamente, si lo que hemos observado y lo que hemos esperado, lo que esperábamos, fueran exactamente iguales, ¿qué concluiríamos? Pues que es igual a 0 y que serían independientes. Claro que como no hay diferencia entre ellas, pues las variables son totalmente independientes. Perdona, Juanjo, y Sí. si son independientes, el gráfico que quedaría sería un gráfico simétrico, entonces, ¿no? Sería un gráfico en el que las columnas serían completamente paralelas, tendrían la misma altura. Los gráficos que tengo aquí a la derecha, que no os los he enseñado todavía, pero esos gráficos que se hacen serían perfectamente paralelos y aquí pues no lo son. No lo son. Voy a dejar de ocultar filas porque si no se me va... Vale, Juanjo, y otra cuestión, es decir, el límite inferior por lo que veo es 0. O sea, 0 es máxima independencia. ¿El límite inferior de qué? Porque todavía no hemos calculado nada. Me imagino que estás hablando del chi cuadrado, ¿no? Claro, si decimos que el empírico y el teórico son iguales, es que son, entonces es 0. Y al ser 0, entiendo que es el límite inferior. Efectivamente. Pero claro, ¿y cómo lo comparo esto? ¿Con qué límite? Vale, eso es más avanzado. Por ahora estamos en un paso previo todavía. Vale. Pero es una pregunta muy, muy, muy procedente. Vamos a ver, repito. Entonces, lo que ahora me inquieta de todo esto, bueno, al final voy a ocultar columnas en vez de que se vean porque quiero comparar dos cosas, que son estas dos de aquí. Luego ya volveré a mostrar columnas. Vamos a ver. Lo que yo estoy buscando ahora es comparar dos tablas. Por una parte, lo que he llamado el modelo observado y por otra parte, lo que he llamado el modelo esperado. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, como decíamos, si fueran idénticas, diríamos son totalmente independientes y ya está. En la medida en que la tabla que está en azul, que es lo que hemos visto, sea muy diferente de lo que esperábamos haber visto, pues diremos que son no independientes, sino que están asociadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para comparar dos tablas? Bueno, pues lo inmediato es calcular una cosa que se llama los residuos. El libro calcula la chi cuadrado directamente, con una fórmula. Yo, en lugar de hacerlo así, prefiero primero calcular una cosa que se llama los residuos, que se entiende muy bien qué es, y luego una cosa que se llama los residuos estandarizados y luego ya calculamos el chi cuadrado. El resultado es exactamente el mismo, obviamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la siguiente tabla que está aquí? A esta tabla la llamamos la tabla de residuos. ¿Qué son los residuos? Pues la diferencia. En estadística, el residuo siempre es lo mismo. El residuo es siempre la diferencia entre lo observado y lo que esperabas observar. O sea, ¿qué significa este -4 que está aquí? Pues quiere decir que hemos encontrado 4 personas o 4 familias menos que son simultáneamente del barrio A y de clase baja de las que esperaríamos haber encontrado si fueran independientes. Es decir, mi modelo me decía, tenía que haber 10. Pues hay 6. Pues te faltan 4. Eso significa este -4.
Si esperabas 10 y te han aparecido 6, pues que tienes 4 de menos y ya está, ¿vale? Y este 5 significa pues que hay 5 de más. Esperaba 35 familias de clase media en el barrio A y resulta que hay 40. Pues te sobran 5. Hay demasiadas familias de clase media en el barrio A para decir que son independientes. Luego, ¿qué esperaríamos encontrar en esta tabla si fueran perfectamente independientes el barrio y la clase social? Ceros. Todo ceros, claro. Ceros. Todo ceros. Esperaríamos que todo fueran ceros. Efectivamente, porque eso querría decir que la tabla de lo observado y lo esperado bajo la independencia serían exactamente iguales y todos serían ceros. Bueno, pues ya vemos que no son todos ceros, sino que todos son distintos de cero. Obviamente, la suma de esto por filas y por columnas tiene que ser cero, porque al final, pues, si veo menos de uno, pues tendré que ver más de otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el barrio A? Pues que me sobra gente de clase media y me falta gente de clase baja y de clase alta. ¿Cuántos me faltan de clase baja? 4 y uno de clase alta que se me han ido a la clase media, porque menos 4 menos 1 más 5 suma 0. Y lo mismo por columnas. Los de clase baja, ¿cómo se reparten? Pues ya veis, hay demasiados en el barrio B. Hay 8 de más, porque hay 4 de menos en el A y 4 de menos en el C. Luego esto siempre va a sumar 0 por columnas y 0 por filas, ¿vale? Es una forma de comprobar que vamos bien. Tiene que sumar siempre 0 por columnas y por filas. Ya había una pregunta antes en el grupo de Telegram que me decían, oye, es que resulta que cuando calculo la chi cuadrado resulta que me da siempre el mismo número, ¿no? En la parte de arriba. Claro, es que arriba está el residuo. Y si tiene que dar 0 y aquí es menos 4 y aquí solo tienes otra columna más, pues si aquí pone menos 4, aquí tiene que poner más 4. No hay más narices, porque ya no tienes más columnas para que la cosa cambie. Y eso siempre es así, ¿verdad? Claro, claro, porque esto siempre tiene que sumar 0 por filas y columnas. Vale, Imaginad, si solo hubiera barrio A, barrio B y clase baja y media, pues si aquí pusiera menos 4, aquí pondría más 4, aquí pondría menos 4 y aquí pondría más 4. Y ya está. Qué fuerte. Claro, pues que no quedan más. Eso es un concepto que no... Eso es, me imagino que el curso que viene se verá, que es el de grado de libertad. Al final solo hay un grado de libertad en esa tabla. Solo una celda puede tomar un valor y las demás están determinadas por los valores que toma esa celda. Solo hay un valor que puede tomar un valor independiente. En esta tabla que tenemos aquí, por ejemplo, solamente hay 4 celdas que pueden tomar valores independientes. Porque fijaos, si yo conociera los valores de estas 4 celdas, el resto estarían totalmente determinados. De hecho, si yo borrara lo demás, lo podríamos reconstruir, ¿sí o no? Es un poco sudoku, ¿no? Sí, claro. Menos 4 más 5 más 1. Luego aquí tiene que haber un menos 1 para que dé 0. 8 menos 2 más 6. Tiene que ser menos 6. Menos 4 más 8 más 4. Luego tiene que ser un menos 4. 5 menos 2 más 3. Luego tiene que ser menos 3. Y como ya tengo todo reconstruido, este tiene que ser un 7. Ya está. O sea que aquí solamente hay 4 grados de libertad. 4 celdas pueden tomar cualesquiera valores. Y el resto están fijadas. ¿Sí? Sí, genial, gracias. Vale. Bueno, pues seguimos con los residuos. Por ahora, fijaos que esto lo que nos da es, de la fórmula del chi cuadrado famoso, lo que nos está dando es solamente el numerador. Esto sería lo que llama, ya no sé cómo pone la fórmula del chi cuadrado, por aquí está en algún sitio. Vamos a ver qué pone el libro. Aquí están las frecuencias absolutas. Sí, lo que llama el N-NT. Esto es el residuo, el N-NT. ¿Lo veis? Sin el cuadrado ni nada por ahora, ¿vale? El N-NT, la frecuencia empírica, los datos empíricos menos los teóricos. Vale, eso es lo que hemos llamado el residuo. Bien, ahora vamos a meter el denominador, pero como lo vamos a elevar luego todo junto al cuadrado, en vez de tal y como está, vamos a hacer una pequeña trampa. Fijaos, y voy a tratar de justificarlo porque tiene todo el sentido, ¿eh? Mirad. Vamos a ver aquí 2 situaciones que no son igual de graves para hablar de asociación, pero que podrían parecer la primera vista. Por ejemplo, en concreto, mirad, aquí, quiero que os fijéis en lo voy a poner en negrita para que se vea mejor, no sé si se ve muy, igual lo pongo en un color diferente, voy a ponerlo en rojo. Este en rojo y negrita y este también en rojo y negrita. Mirad, son 2 residuos aparentemente iguales, ¿no? Menos 4 y menos 4. En ambos casos quiere decir que hay 4 familias menos de las que esperaríamos encontrarnos si las variables fueran independientes. Pero, y os lanzo esta pregunta. ¿Cuál de esos 2 residuos que están ahí? Y la pregunta tiene sentido, ¿eh? ¿Cuál de los 2 es mayor indicador de asociación? ¿El que está arriba
o el que está abajo. Ya hemos quedado que si fuera 0 es que no hay asociación y si ya es distinto de 0 es que hay cierta asociación. ¿Cuál de los dos es más indicador de asociación? ¿El de arriba, este, o el de abajo? Y la pregunta no es fácil, ¿eh? Ya lo digo desde salida. Os voy a hacer otra pregunta diferente, pero relacionada con esta. Imaginad que vosotros estáis trabajando y que mes a mes, todos los meses, recibís un sueldo de 1.000 euros, ¿vale? Somos 1.000euristas y cobramos exactamente 1.000 euros. Y resulta que un mes en particular te llega la nómina y tienes un residuo de 10. Es decir, te pagan 10 euros de menos. En vez de 1.000 euros te pagan 990. Cuando tú esperabas 1.000, te pagan 990. ¿Vale? Esa es una situación. Y ahora imaginad, la situación B, que en vez de ser 1.000euristas, sois 100euristas. ¿Vale? Y mes a mes te pagan 100 euros por tu trabajo. Pero resulta que un mes, en vez de 100 euros, te encuentras con un residuo de 10, el mismo residuo. En vez de 100 te pagan 90. ¿Cuál de las dos situaciones es más indicadora de que algo ha pasado ahí? ¿La primera o la segunda? La segunda, porque el porcentaje es mayor, ¿no? Claro, está claro, ¿no? Es decir, un residuo de 4 no es lo mismo si yo me espero, perdón, un residuo de 10, como en el ejemplo, ¿no? 10 euros menos. No es lo mismo si yo me espero 1.000 que si me espero 100. Si yo me espero 1.000 me hace daño porque a nadie le gusta cobrar menos de lo habitual, pero bueno. Pero si resulta que me esperaba 100 y me pagan 90, entonces igual sí que me empiezo a poner más nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. Por tanto, la gravedad de un residuo, o mejor dicho, la cantidad de indicación de un residuo hacia la idea de que hay asociación, depende no solo del valor del residuo, sino también de lo que yo esperaba encontrarme ahí. Ah, vale. Es el segundo 4 entonces, ¿no? El segundo Claro, claro, porque este 4 ha ocurrido cuando yo me esperaba 10. Pero este 4 ha ocurrido cuando yo me esperaba 6. Luego, ¿cuál es más grave de los dos? ¿Una desviación de 4 sobre 10 y una desviación de 4 sobre 6? 4 sobre 6. 4 sobre 6, lógicamente, porque es mayor proporción. Bueno, pues esa es la siguiente tabla. Es lo que se llaman los residuos estandarizados. Esto que está aquí, esta tabla, esta última tabla, ya nos vuelvo más locos, es lo que se llaman los residuos estandarizados. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo lo siguiente, estamos tomando los residuos y los estamos dividiendo entre la raíz cuadrada del valor esperado. Es decir, este menos 1,26 es el resultado de hacer menos 4 entre la raíz de 10. Me podéis decir, ¿y por qué la raíz? Pues porque tiene que ser la raíz. Fijaos que en esta fórmula que nos dan en el libro, luego aquí lo que hacen es elevar el numerador al cuadrado y dividirlo entre un numerito, que es la frecuencia teórica. Yo lo que estoy haciendo es el numerito que está aquí entre la raíz, que es el residuo estandarizado, y luego todo lo estoy elevando al cuadrado. Luego el resultado es el mismo, ¿vale? Pero el libro no os cuenta esto de los residuos estandarizados y son importantes. Estos residuos estandarizados lo que están midiendo es la importancia de cada residuo y sale de hacer la división entre el numerito que está aquí, el residuo, entre la raíz cuadrada de lo que yo esperaba haberme encontrado. Y ahora fijaos, efectivamente, mi menos 4 que estaba aquí se ha convertido en menos 1,26, mi menos 4 que está aquí se ha convertido en menos 1,63. ¿Sí? Luego ya se ve que el más grave de los dos es el de abajo. En todo caso, no nos volvamos locos. ¿Qué números esperaría yo encontrarme en esta tabla de aquí si las variables fueran perfectamente independientes? Si no hubiera ninguna asociación. Ceros, ¿no? Ceros, porque saldría de hacer 0 entre cualquier cosa que esté aquí y luego estos seguirían siendo ceros. ¿Qué ventaja tiene esta tabla de aquí abajo respecto a esta que está aquí? Pues que esta tabla que está aquí de residuos no tiene en cuenta el valor esperado y por tanto no mide la importancia del residuo. Sin embargo, en esta de aquí sí que podemos ver qué residuos son importantes y cuáles no son importantes. Y fijaos, ¿qué es lo más importante en esta tabla? ¿Qué es lo que más me está diciendo que hay una fuerte asociación en esta tabla? Los signos de negativo positivo. Bueno, el negativo positivo me indica si hay de menos o hay de más. Sí.
Pero ¿cuál es la celda que me está diciendo, oye, aquí pasa algo gordo? La de Barrio B medio. Barrio B medio. ¿Por qué? No, yo diría alto C. Alto C, claro, efectivamente. Barrio C medio es el menos importante, porque es el más pequeño en valor absoluto. El residuo más gordo de todos, el residuo estandarizado más gordo, es el de barrio C clase alta. Eso me está queriendo decir que estas 7 personas, fijaos que se desvían 7 personas, me he encontrado 10 familias, más que personas, familias. 10 familias, cuando yo me esperaba encontrar 3, me he encontrado 10, eso supone un residuo estandarizado de 4. Es una barbaridad, me está diciendo, pasa algo gordo aquí. Hay muchísima más gente de clase alta en el barrio C de la que yo esperaría encontrarme si las variables fueran completamente independientes. Luego aquí está pasando algo gordo. ¿Sí? Sí, fue una promoción que hicieron. Sí, alguna promoción. Y el resto de vivienda, el resto de casillas, pues son menos importantes, pero si tuviéramos que seguir ordenando, la siguiente cosa gorda es este 1,63 que aparece aquí, ¿no? Hay mucha gente en el barrio B de clase baja, más de la que esperaríamos, ¿vale? Y lo siguiente, pues que hay menos gente en el barrio C de clase baja, menos 1,63. Me da igual el signo. O sea, para ver cuál es el más importante, lo que quiero ver es el valor absoluto, ¿no? Ah, perdón, me olvidé, el 1,73 estaba aquí. En el barrio B hay poca gente de clase alta, ¿no? ¿Y cuál es el residuo menos importante? Este, el menos 0,21, que es el más pequeñito en valor absoluto. Vale, entonces, ¿qué es el famoso chi cuadrado? Pues el chi cuadrado es que yo ahora quiero tener en cuenta no un residuo, sino que quiero tener en cuenta todos los residuos, todos estos. ¿Qué hago? ¿Los sumo? Hombre, pues si los sumas, se te van a compensar los signos positivos y los negativos. Entonces, en vez de hacer eso, lo que haces es tomar estos numeritos, elevarlos al cuadrado, y eso tiene como efecto que me desaparece la raíz cuadrada del denominador, la que he metido yo, y que la parte de arriba se me queda al cuadrado, y esos cuadrados los sumas, y el resultado total es el estadístico chi cuadrado, el índice chi cuadrado, 27,657. Ese numerito, en este caso, es el famoso índice chi cuadrado. Chi o ji o ki, hay muchos nombres para este índice. Yo siempre digo chi cuadrado, pero bueno, he oído de todo. Este índice chi cuadrado lo que mide es el nivel de asociación. Está midiendo cómo de parecidas son la tabla de frecuencias observadas y la tabla de las frecuencias esperadas. ¿Cuál es el valor más pequeño? Lo has dicho muy bien hace un rato. ¿Qué puede tomar este índice? 0. 0. ¿Qué significará que esto es 0? Pues para que esto sea 0 tiene que pasar que todos los números que están aquí en esta tabla anterior, todos los residuos estandarizados tienen que ser 0. Y para eso los residuos brutos tienen que ser 0. Y para eso la tabla de frecuencias observadas y de frecuencias esperadas tienen que ser iguales. Luego, si el índice chi cuadrado vale 0, eso querrá decir que las variables son perfectamente independientes, que no hay ninguna evidencia de asociación, que conocer una no me dice absolutamente nada de la otra variable. Y cuanto más grande sea el índice chi cuadrado, pues tanto mayor será la evidencia de asociación. ¿Eso es un porcentaje o qué? No, esto es un índice que va desde 0 hasta más infinito. Y no tiene ninguna medida concreta. No tiene ninguna, bueno, no tiene ninguna medida concreta, ¿no? Ninguna medida concreta, efectivamente, porque esto es una unidad dimensional. No tiene ninguna medida concreta. Ahora bien, lo que pasa es que el libro no entra en esto, no entra en este tema. Hay una pregunta que ya ha surgido hace un rato, ¿no? Este índice que ha salido aquí, 27,657, ¿es grande o es pequeño? Claro. No podemos decir nada con lo que nos dice el libro, pero obviamente hay una respuesta, es decir, esto está perfectamente tabulado, es decir, este índice chi cuadrado no es caprichoso, lo hemos calculado de esta manera porque después existen unas tablas que nos permiten decir para este tamaño de tabla y para un nivel de significación que elegiremos, y ya veremos qué es eso el curso que viene, pues podemos afirmar si hay asociación o hay independencia, ¿vale? Pero por ahora el libro se queda aquí. Dice, el índice chi cuadrado se calcula así. ¿Qué significado tiene? Pues por ahora nos tenemos que quedar con esta idea. Cuanto más cercano esté de 0, menor asociación. Cuanto más grande sea, cuanto más lejano al 0, cuanto más grande sea, mayor asociación hay. Y existe un procedimiento para determinar o para decidir
si las variables son independientes o si decimos que hay asociación, pero eso queda para el curso siguiente. Juanjo, la curtosis tiene una pregunta. Venga, adelante. No sé si puede hablar, lo ha escrito en el chat. Ah, perdón, es que como siempre digo no me entero. Curtosis, la V de Kramer, no sé, 27, el V de Kramer 37, no sería 27,66 dividido entre 200 por 2 menos 1. Vamos a ver, la hemos calculado por aquí también, ¿no? Creo que estaba la V de Kramer. 0,263, ¿no? ¿Cuánto dices que te da? 0,37. Pues no sé, vamos a ver qué nos dice la forma. Igual lo he calculado mal, ¿eh? Perfectamente me he podido confundir. Vamos a ver. Bueno, está claro, por tanto, el chi cuadrado. Ahora nos metemos con la V de Kramer. ¿El chi cuadrado lo tenemos? Sí. Yo el chi cuadrado sí que lo entiendo. Lo que no perfecto. sé es cuando te preguntan en algún examen, en alguna pregunta, te dicen qué grado de independencia tiene el índice, las variables, perdona. Entonces, yo no sabría decirte con este resultado de 27,66 si tiene un grado alto o un grado bajo de independencia. Con ese número no puedes decir nada. O sea, solamente puedes decir si es independiente o no es independiente. Nada más. No, con este número no puedes. Vamos a ver, repito, el libro solamente nos explica el procedimiento para calcular el chi cuadrado, pero no nos da ninguna forma de interpretar el chi cuadrado. Solo nos dice si da 0, son perfectamente independientes. Pero ¿y si me da 0,1, qué digo? ¿Que son independientes o que hay asociación? Ya. Es decir, ¿dónde está el punto a partir del cual digo independencia y por debajo del cual digo independencia y por encima del cual digo asociación? El libro no nos da ninguna pista al respecto. Entonces eso queda para el siguiente curso. Porque nos tienen que contar muchas más cosas. Es decir, aquí hace falta, hay que contar muchísimas cosas antes de poder explicar. Es un contraste de hipótesis nula, alternativa, nivel de significación, distribución en el muestreo del estadístico chi cuadrado. Es decir, bueno, hay muchísimas cosas que explicar antes de poder dar una pista sobre qué significa este 27. Por tanto, nos quedamos ahí, nos quedamos en una cuestión puramente intuitiva. Y luego, Juanjo, la relación entre la simetría o asimetría y este índice también te lo pueden preguntar. ¿La simetría o la simetría? Sí. Vamos a ver, aquí en este capítulo, cuando se habla de simetría o de asimetría, se habla de si la relación es de tipo, es decir, si hay una variable dependiente o hay una variable o no existe, ¿no? Se refiere a eso, cuando hablan de la simetría y la simetría. En este caso que está aquí, en este ejemplo particular, pues yo no sé si se puede decir que el barrio determina la clase social o si la clase social determina el barrio en el que vives, no tengo ni idea. Pero da igual, es decir, el índice chi cuadrado es completamente asimétrico. Asimétrico. Es decir, no importa cuál sea, si hay una variable que es la que explica a la otra o la que causa a la otra, da igual. Aquí lo que estamos viendo es el nivel de asociación. Vale. Y la asociación es igual de x a y que de y a x, porque es la asociación de x con y o de y con x. Por tanto, chi cuadrado es totalmente asimétrico. Y lo mismo el C y lo mismo la V de Kramer, son totalmente asimétricos. Una metáfora, no sé si sirve, pero es como si dijéramos, ¿estas dos personas se conocen o no se conocen? Eso es. Sí, perfecto. Eso es. ¿Sabemos más su relación? O... Eso es. Y la otra, la siguiente es, bueno, pero ¿cuál me daría la dirección de la otra? Porque igual X me da la dirección de Y, pero Y no me da la dirección de X. Eso ya sería, ahí sí que habría, es decir, ahí habría una relación de un lado a otro, es decir, habría una... lo estoy diciendo fatal. No, lo estoy diciendo fatal. Perdón, borrad todo lo que he dicho. El chi cuadrado es perfectamente simétrico. Es decir, es simétrico porque es exactamente lo mismo de X hacia Y que de Y hacia X. Es totalmente simétrico. Y lo mismo que la correlación, lo mismo que el V de Kramer, lo mismo que el coeficiente C. Son totalmente simétricos. Es decir, aquí no hay una variable que esté jugando el papel de dependiente y otra de independiente. ¿Vale? Lo repito, es totalmente simétrico. No hay una asimetría, como ocurre, por ejemplo, para los que hayáis visto el capítulo 5, en la regresión. En la regresión hay una variable y, que es la que yo quiero estimar, la variable dependiente, y hay una x, que es la independiente. Y ahí no hay simetría, hay asimetría. Cada una tiene su papel diferente. Y por tanto, tengo que tener muy claro quién es la y, la dependiente, y quién es la x, la independiente. La y es la dependiente, la x la independiente. Aquí no. Aquí me da lo mismo, porque es
la relación de A con B. Y una relación de A con B es una relación simétrica. No tengo por qué saber o intuir, ni estoy tratando de analizar cuál es la explicativa, ni nada por el estilo, ¿vale? Ya. Esto es importante, ¿eh? Es Vale. simétrico, es un papel completamente simétrico. La correlación de X con Y es la misma que la correlación de Y con X. La chi cuadrado de A con B es la misma que la chi cuadrado de B con A. Exactamente la misma. Vale. Bueno, en el libro a partir de aquí nos cuentan algunos índices, que ya no voy a entrar en mucho detalle. Ahora voy con la V de Kramer, que no me he olvidado. Nos dan algunos índices más porque nos dicen efectivamente que el índice chi cuadrado, pues que depende del tamaño de la tabla. En efecto, es decir, si recordáis, hace un ratito he soltado un palabra, grados de libertad, que lo he dejado así caer como si fuera cualquier cosa, cuando estamos aquí hablando de los residuos, ¿no? Y os he dicho, y aquí en estos residuos, en efecto, solamente hay 4, estos 4 de aquí, que podrían variar libremente porque el resto estarían definidos, ¿no? Ya que tienen que sumar 0 y hay 4 grados de libertad. Bueno, obviamente, estaréis de acuerdo conmigo en que si yo tengo una tabla más grande, con más celdas, el chi cuadrado tenderá a ser mayor o menor. Yo creo que tiende a ser mayor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque hay más sumandos, ¿no? Es decir, fijaos que este chi cuadrado ha salido de elevar cada uno de estos al cuadrado y sumarlos. Si tengo más sumandos, pues al final, si tengo una tabla más grande con más filas y más columnas, resultará que este índice chi cuadrado tenderá a ser mayor. Por el mero hecho de que la tabla es más grande. Y nada más, no porque haya más asociación. Por tanto, tablas más grandes, con más filas o más columnas, tienden a tener chis cuadrados más grandes. Claro, eso hace que el chi cuadrado no sea un buen índice de asociación. Y entonces se han inventado los estadísticos otros índices para tratar de, bueno, pues de una forma descriptiva llegar a saber si hay asociación o no en una tabla. Entonces, algunos que nos presenta el libro son el coeficiente C, perdón, no sé por qué aparece esto aquí, el coeficiente C, que lo he calculado aquí, y la V de Kramer. Entonces las fórmulas están aquí, ¿no? El coeficiente C se calcula de esta manera, es la raíz cuadrada del chi cuadrado entre el chi cuadrado más n. Luego esto debería ser, este número que está aquí, el coeficiente C, debería ser la raíz cuadrada de, ¿alguien me lo puede decir? 27,657. Dividido entre... Lo mismo más el número... 200. Más 200, eso es. Es lo que he puesto aquí, ¿no? Es la raíz cuadrada de F63, o sea, el 27, dividido entre F63 más G7, que eran los 200 que estaban ahí. Luego el coeficiente C es 0,349. Y el libro nos dice, bueno, en las tablas que sean de igual número de filas y de columnas, como es este caso que tenemos 3 por 3, resulta que este coeficiente C toma un valor máximo, el valor máximo que puede tomar cuando hay una asociación máxima es 0,800, bueno, es esta fórmula que está aquí, el max C, es la raíz cuadrada de K menos 1 partido por K, ¿no? Donde K, esto nos lo dice aquí el libro, ¿eh? Vamos a mirarlo para no meter la pata. K es número de filas. Creo que, bueno, da igual, ¿no? Da igual, número de filas o número de columnas, ¿no? Son iguales. Claro, pues tienen que ser iguales. Entonces, este C max en este caso sería la raíz cuadrada de 2 partido por 3, de 2 tercios. Y eso es 0,816. Y aquí sí que ya podemos decir algo. Aquí sí podemos decir algo. Porque Sí, ya tenemos claro, hay una cota superior. Eso es. El 0,816 actúa de cota superior. Nos dice, mira, como mucho, el coeficiente C podría valer hasta 0,816. En este caso vale 0,349. Bueno, pues ya vemos que es una asociación media. No es brutal, no es una barbaridad, no es una locura. Es una asociación media. Pues muy bien. Pues ya está. Genial. Esto con variables cualitativas ordinales. Sí, o con variables cualitativas en general. Con variables cualitativas nominales también serviría. Vale, y otro índice que nos aparece aquí es la V de Kramer. La V de Kramer, que también nos la describen aquí, que nos dicen... No, esto está más abajo. Coeficiente C con su máximo y la V de Kramer, que está un poquito, el coeficiente V de Kramer, que está aquí, y nos dice, es una modificación de chi cuadrado que alcanza un valor máximo de 1, ya nos da una cota superior, en caso de máxima asociación o asociación perfecta y un valor mínimo de 0 en una situación de independencia perfecta. O sea, sabemos que la V de Kramer va entre 0 y 1 y se calcula así, raíz cuadrada del chi cuadrado entre n
multiplicado por m menos 1, donde m es el valor más pequeño entre el número de filas y el número de columnas. Así que debería ser, si no lo he hecho mal, la v de Cramer debería ser lo que tenemos aquí, ¿no? El chi cuadrado, que es 27,657, dividido entre n, que será Entre 400. 200, multiplicado por m, que es lo más pequeño entre filas y columnas, son iguales, son 3, 3 menos 1, 2, pues chi cuadrado entre 400. O sea, debería ser la raíz cuadrada de 27,657 entre 400. Que parece que es lo que he hecho, ¿no? Raíz cuadrada de f63 entre 2 por 200. Sí, yo creo que está bien. No sé si... ahora te has dado cuenta que es 3 menos 1, efectivamente. No es... Eso es. Sí, pero la m efectivamente es el valor más pequeño entre 3 y 3. Y el valor más pequeño entre 3 y 3 es 3. ¿No? Claro, porque es el número más pequeño entre el número de filas y el número de columnas. Y en esta tabla tenemos 3 filas y 3 columnas. Luego el número más pequeño entre 3 y 3 es 3. Y Claro, si fuera 3 por 2 sería 2. Entonces sí, si fuera 3 por 2 sería aquí, m en vez de ser 3 sería 2. Pero como tengo 3 filas y 3 columnas, pues 3 y 3, el mínimo entre 3 y 3 es 3. ¿Sí? Sí. Vale. Pues entonces ya sabemos cuánto vale la v de Cramer, 0,263. Sabemos que la v de Cramer está entre 0 y 1, pues ya vemos también que tampoco es una asociación para echar cohetes. Bueno, pues hay una cierta asociación. Y ya está. Vale, pero yo lo que veo, la diferencia es que entre chi cuadrado te da solamente la independencia sí o no de las variables y el coeficiente c y el coeficiente v y el coeficiente phi entiendo también que te da ya la fuerza de esa asociación, ¿no? Claro, cuando tú tienes una medida que está acotada, fijaos que al fin y al cabo el coeficiente c nos lo han acotado con este máximo de c y la v de Cramer sabemos que va entre 0 y 1, están acotadas, sí podemos interpretar el valor. Cuando tenemos cotas, sabemos si se acerca a la cota superior es alto, si se acerca a la cota inferior es bajo. El chi cuadrado, ¿qué pega tiene? Que no está acotado. Por abajo sí, el mínimo es 0, pero por arriba no está acotado, puede llegar hasta más infinito. Y entonces ahí tenemos un problema de interpretación. ¿Y qué ocurre? Pues que para resolver ese problema de interpretación lo que hacemos es recurrir a unas tablas. Pero para recurrir a esas tablas nos hace falta saber muchas más cosas. Entonces el índice de chi cuadrado es de todos los que están aquí, es el más útil de todos. Es finalmente el que nos va a permitir tomar una decisión sobre si hay asociación de independencia, pero nos falta conocimiento para utilizarlo. No tenemos el conocimiento, nos falta y el libro no nos lo da. Pero ya nos lo darán, vamos, cosa que queda pendiente. Es decir, el camino no sigue por aquí, el camino sigue por el chi cuadrado, se avanza por ahí. Claro, porque si no, no tendría sentido que lo necesitemos para todas las demás fórmulas casi. Claro, efectivamente. Claro, ¿hay alguna manera de meter el chi cuadrado en la calculadora? ¿Alguna manera? Hombre, pues habrá calculadoras que lo calculan directamente. Ya, es que como te pidan la v de Cramer, por ejemplo, pues tienes que calcular chi. Claro, y si es una tabla de 3×3 ya te vuelves un poco loco. Bueno, pero al fin y al cabo, cuando hagamos ejercicios de esto rápidamente, esto no es muy complicado, fíjate. O sea, lo que habría que hacer para calcular el índice chi cuadrado rápidamente. Los datos de partida están aquí. Estos datos de aquí que están en verde salen de hacer 50 por 40 entre 200, 50 por 140 entre 200, 120 por 20 entre 200, etcétera, etcétera. Ya tienes los verdes. Los residuos los sacas simplemente restando. Luego esto no cuesta mucho. Luego, estos residuos que están aquí estandarizados, cada residuo entre la raíz cuadrada anterior. Y luego los cuadrados de todos estos y la suma. Ya tienes el chi cuadrado. Sin tantos cálculos, sin perfiles fila, ni perfiles columna, ni nada, directamente. O sea, tampoco son tantos cálculos. Ya. Pero bueno, es cuestión de practicar. Una pregunta, Juanjo. Sí. He entendido bien, en la tabla que tienes de residuos, ¿Sí? parece que es importante el lugar o la posición de los datos, ¿no? Cuanto más hacia la... Sí, o sea, tú dices que con los 4 centrales de baja y media podríamos adivinar o como se diga en matemáticas. Sí, estimar los otros, así, calcular los otros, determinar los otros, sí. Entonces la posición, cuanto más hacia afuera esté, es como más dependiente. Bueno, no, en realidad podríamos fijar otros 4 que también sean claves, ¿eh? Lo que pasa es que queda clarísimo, si yo selecciono estos 4 aquí, queda clarísimo que el resto dependen de ellos, ¿no? Sí. Ahí queda clarísimo, es decir, la duda, yo podría elegir, a lo mejor puedo elegir este
este y este, yo qué sé, otros 4 diferentes. Ok. Y demostrar que el resto también serían dependientes de ellos. Pero si lo hago así, te lo demuestro clarísimamente. Digo, si yo conociera estos 4, los demás caen por su propio peso, porque este no puede ser otra cosa que -1, y este no puede ser otra cosa que -6, y este no puede ser otra cosa que -3, y este no puede ser otra cosa que -4, porque si no, nos sumaría 0, 0, 0 y 0. Vale, estaba pensando en cómo colocamos entonces los datos en las tablas. No, eso es o sea, Corta. los datos tienen que estar donde tienen que estar. Esto es simplemente para mostrar que aquí solamente hay 4 datos que podrían variar libremente, que es lo que se llama el concepto de grado de libertad, que ya, eso ya vendrá más adelante. Suena interesante. Vale. Bien. Bueno, sigo entonces con otro ejemplo de correlación de Spearman por los 13 minutillos que nos quedan. Rápidamente, lo comparto con vosotros también. Este es muy rápido, porque en realidad os voy a decir que Spearman lo vamos a solucionar con correlación normal y corriente de Pearson, pero como el libro nos lo cuenta de otra manera, pues os voy a contar también lo que nos cuenta el libro. Este es el de los rankings. Eso es, este es fácil. Dicen por ahí, con los dos podemos decir que hay una asociación moderada, efectivamente. Podemos decir que la asociación es moderada, sí. Acabo de compartir con vosotros otro enlace, que es este ejemplo de correlación de Spearman. Y aquí no me he vuelto muy loco, he cogido el ejemplo del libro y ya está. Vale, nos dan, tenemos 10 estudiantes, aquí están los 10 estudiantes, y nos dan la nota que han tenido en un test antes de un examen, la X, y la nota que han tenido en el examen final, ¿vale? La X y la Y. Luego la X es un examen previo y la Y es un examen que han hecho después. Y la gran pregunta es si estas dos variables son independientes o están asociadas. Nuevamente lo mismo, es decir, nos estamos preguntando si hay alguna relación entre una y otra, si conocer una me ayuda a predecir la otra, si una me informa sobre la otra o si son completamente independientes. Entonces, bueno, aquí primero habría que discutir si esta variable es ordinal, si es de intervalo, se podría discutir mucho, ¿no? Pero claro, como estamos dentro del capítulo de relaciones entre variables ordinales, nominales, pues habrá que entender que el libro en este momento las está considerando como variables de tipo ordinal. Es decir, insisto, cosa que es muy discutible, para mí serían perfectamente de intervalo, pero bueno. En cualquier caso, nos está pidiendo que calculemos el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. ¿Cómo se hace esto? Pues es tan sencillo como lo siguiente. Mirad, lo que tenemos que hacer es tomar cada variable, la variable X y la variable Y sustituirlas, o para cada una de ellas, mejor que sustituirlas, porque sustituirlo lo haremos en la sesión del jueves, para cada una de ellas calcular lo que se llama el ranking o el rango. Me gusta más el ranking, ¿no? ¿En qué posición está cada individuo? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer a ojo. Yo cojo la variable X y digo, vamos a ver, ¿quién es el que tiene la puntuación más baja en el test? Y digo, pues el que tiene la puntuación más baja es el 27. Entonces al 27 le pongo un 1. ¿Vale? Esta variable Rx esta columna Rx se refiere al ranking, al rango de X, ¿vale? ¿En qué posición están los individuos? Si le pones un 10 tampoco pasa nada, ¿no? Siempre que lo hagas igual, siempre que ordenes de más a menos ambas o de menos a más ambas, daría lo mismo. Lo que no puede ser es que lo hagas una de menos a más y la otra de más a menos. Vale. Pero bueno, mi recomendación para no volvernos locos es, y además es como se funciona normalmente, como funcionan los software estadísticos, porque esto lo hace un software normalmente y lo calcula rapidísimamente, es ir siempre de menos a más. Es decir, le damos el 1 al valor mínimo, el 2 al siguiente, el 3 al siguiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿el siguiente quién es? Pues el siguiente después de 27, repaso y veo que es el 33. Pues al 33 le pongo un 2. ¿Y el siguiente quién es? Pues el siguiente veo que es el 35 y le pongo un 3. ¿Y el siguiente quién es? El 47 y le pongo un 4. Y así voy para cada uno de los numeritos calculando en qué posición están. O si queréis, de una forma más automática, como tenemos una hoja de cálculo aquí, pues me copio esto, me lo llevo aquí y le digo que me ordene esos datos. Y me dice, mira, ahí está, ¿no? El primero es el 27, pues el 27, luego el 33, luego el 35, luego el 47. Bueno, pero en cualquier caso lo que he hecho aquí, como podéis ver, es tomar la columna de la X y para cada numerito poner aquí en qué posición están, el primero, el segundo, hasta el 10, que es el más grande de todos, el máximo, el 92. ¿Vale?
Y ahora repito exactamente el mismo procedimiento con la otra variable. Con esta variable. ¿Cuál es el valor más pequeño para esta variable? Pues el más pequeño es este 2,5 y le pongo aquí un 1. ¿Y el siguiente cuál es? El siguiente es 3 y le pongo aquí un 2. ¿Y el siguiente cuál es? Pues el siguiente es no sé cuál. Y así hasta el último, el más grande de todos, el máximo, que es el 9,5, que le pongo un 10. Vale. Y ya está. Me olvido ya de la X y de la Y. Ya han hecho lo que tenían que hacer. Ahora me quedo con RX y RY. Vale. ¿Cuándo diríamos que no tienen nada que ver intuitivamente? ¿Qué tendría que pasar para que dijéramos que no tienen nada que ver? Que sean iguales. Si fueran iguales, RX y RY diríamos que no tienen nada que ver. Yo creo que si su diferencia es 0, ¿no? Fijaos, si la persona que ha sacado la nota más baja en el test saca la nota más baja en el examen, la persona que ha sacado la segunda nota más baja en el test saca la segunda nota más baja en el examen, la persona que ha sacado la tercera nota más baja en el test saca la tercera nota más baja en el examen, ¿diríais que no están asociadas? Están asociadas. Están súper asociadísimas, ¿no? Luego, en la medida en que este ranking de aquí se parezca mucho a este ranking de aquí, mayor asociación habrá, ¿sí o no? Sí. Claro. Y si resulta que no tiene nada que ver este ranking de aquí con este ranking de aquí, entonces diremos que no hay mucha asociación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si justamente estuvieran al revés, es decir, si el 1 de aquí fuera el 10 de aquí y el 10 de aquí fuera el 1 de aquí y el 2 de aquí fuera el 9 y el 9 de aquí fuera el 2, etcétera, etcétera, diríamos que están asociadas. Y era la nota final, ¿no? Es decir, si justo pasara al revés, voy a poner aquí unos rankings inventados, ¿vale? Sí, pero a la inversa, ¿no? Claro, imaginad, si RX, voy a poner aquí unos hipotéticos RX y RY, ¿vale? Imaginad que RX fuera así, 1, 2 y 3. Y aquí tengo, en RY tengo 1, 2 y 3. ¿Diríais que están asociadas X e Y? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale. Y además de forma directa o inversa. Directa. Directa porque valores altos de uno están asociados con valores altos del otro y valores bajos de uno con valores bajos del otro. Si fuera así, ¿qué me diríais? ¿Están asociadas? Inversa. Valores bajos También, de uno da valores altos de otro. También diríamos asociadas, pero de forma inversa, ¿sí o no? Sí. También diríamos asociadas, pero de forma inversa. Y por otra parte, ¿es lineal? No, aquí linealidad no podemos hablar porque no estamos hablando de variables cuantitativas, estamos hablando de orden. Pero, ¿vale? esta es cuantitativa, estas variables, ¿no? Pero las estamos tratando como si fueran ordinales. Te quiero decir, porque luego con Pearson las correlaciones sí que son lineales y vienen de Spearman. Sí, pero ¿no? aquí estamos utilizando la fórmula que nos está dando el libro, esta de aquí, sí. Y aquí no está suponiendo para nada que haya ninguna linealidad ni nada por el estilo. Simplemente está comparando las posiciones que ocupan en los rankings unas y otras. Aquí no hay linealidad. Vale. En Pearson, por supuesto que la hay, pero aquí no. ¿Vale? Pero sí hay esa simetría, ¿no? ¿O no? Aquí hay completamente, esto es simétrico, da lo mismo RX, RY o RY, RX, da lo mismo quién sea la X y quién sea la Y, es totalmente simétrico. Simétrico. Quiero decir que hay relación de simetría o asimetría en este índice. Este índice es completamente simétrico, da igual la correlación de Spearman de X con Y que la correlación de Spearman de Y con X, es lo mismo. ¿vale? Luego entonces, fijaos que en última instancia lo que hacemos es comparar el ranking de X con el ranking de Y y ver si lo que ocurre es pues eso, 1, 2, 3, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 3, 2, 1 o que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Pues yo qué sé. El 1 resulta que es el 2, el 2 es el 3 y el 3 es el 1. No sería ni una asociación para un lado ni para el otro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues calculando las DES, que son las diferencias en los rankings. 3 menos 7. Pues menos 4. 4 menos 5, menos 1. 9 menos 3, 6. Es decir, esto es simplemente la diferencia entre los rankings. ¿Y cuándo diremos que hay asociación? Fijaos, pensad, las diferencias son todas 0. En ese caso, ¿qué diríamos que hay? ¿Qué pasaría si las diferencias fueran 0 con esta fórmula que está aquí? Pues que no habría ningún tipo de asociación. Si las diferencias fueran todas 0.
Que serían simétricas, o sea, igual, ¿no? Si las diferencias fueran 0, querría decir que el ranking de X es exactamente igual que el ranking de Y. Por tanto, que el primero es el primero, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero. Luego habría una asociación ¿de qué tipo? Simétrico. No, simétrico no. Simétrico es el coeficiente porque lo es. Será directa, ¿no? Sería directa, es decir, a más de una variable, más de la otra. Los altos en una, altos en la otra. Los bajos en una, bajos en la otra. Por tanto, si los rankings fueran exactamente iguales, aquí tendríamos todos ceros. Y este coeficiente de aquí, fijaos que nos daría, al sumar estas Ds al cuadrado, que serían todas 0, serían 0, 6 por 0, 0, entre lo que sea, seguiría siendo 0, y 1 menos 0 nos daría un coeficiente de 1. Luego, si el coeficiente de Spearman vale 1, vale más 1, eso quiere decir que las dos variables están asociadas de manera directa. Más de la una, más de la otra. Fijaos, si hubiera muchísimas diferencias, es decir, si el 1 coincidiera con el 10, el 2 con el 9, el 3 con el 8, las diferencias fueran muy grandes, las máximas que se podrían dar, esta suma de cuadrados sería enorme. Sería enorme. Y entonces, este numerito que está aquí se convertiría en un número mayor que 1 y por tanto el índice pasaría a ser negativo y nos indicaría que la asociación es inversa. Okay. Y en el caso en que esto tomara un valor intermedio, es decir, que estuvieran mezclados los rankings, altos con bajos, bajos con altos, bajos con bajos y altos con altos, todo mezclado, este numerito que está aquí, a la derecha del 1, 1 menos, se acercaría mucho a 1 y haría que el coeficiente de correlación de Spearman fuera 0 o cercano a 0. Por tanto, eso es lo que quiere decir. El coeficiente de Spearman lo único que está midiendo es si los rankings altos coinciden con altos y los bajos con bajos, dará positivo cercano a 1. Si los altos van con los bajos y los bajos con los altos, entonces dará negativo. Y si está todo mezclado, se acercará a 0. En este caso, si hacemos el cálculo, como hace el libro, que sería, repito, tomar cada uno de estos, elevarlo al cuadrado, sumarlos todos, multiplicar eso por 6, dividir eso entre n, que vale 10, por 10 al cuadrado 100 menos 1, es decir, 99, sería 6 por la suma de estos cuadrados entre 10 por 99 y eso restárselo de 1 y nos da menos 0,806. ¿Lo que quiere decir? Quiere decir que en este caso los números altos coinciden, los rankings altos coinciden con rankings bajos en la otra variable y que por tanto hay una asociación, una relación negativa. Inversa. Inversa, eso es que cuando una variable es más alta, la otra tiende a ser más baja. De todas maneras. O sea, cuanto más se aleja de 0, mayor relación. Cuanto más se aleja de 0, mayor relación. Si se aleja hacia números positivos, es que la relación es de tipo directo. Eso es. Cuando una crece, la otra también. Si se aleja hacia el menos 1, entonces quiere decir lo contrario, que cuando una crece, la otra decrece. En todo caso, vamos a dejarlo aquí, porque ya se va a terminar la grabación. No os volváis muy locos, porque esto lo vamos a resolver el día siguiente cuando entendamos bien la correlación de Pearson, porque esto en realidad no es más que una correlación de Pearson. Si tomáramos estos datos que están aquí, estos rankings, nos olvidáramos de esta fórmula y utilizáramos la correlación de Pearson, que vamos a ver en el tema siguiente, que es la básica, podríamos calcular exactamente el mismo índice. Por tanto, ya, no tiene ningún sentido. Pero para variables cuantitativas en este caso, ¿no? No, repito, si tomáramos estos datos tal y como están aquí, con los rankings así, hechos así, y sobre estos datos que están aquí, sobre estos rankings, calculamos el coeficiente de correlación, lo voy a hacer aquí. Voy a hacerlo directamente, aunque se corte la emisión ya me da igual. Por rel, vamos a calcular la correlación de estos, esta es la de Pearson, de estos datos y estos datos de aquí. El resultado nos da exactamente el mismo número que nos da esta fórmula. Joder, yo tardo en hacer Pearson 3 horas. Bueno, ya, claro, aquí estoy usando la función de Excel para hacerlo, pero ya veis, lo que os quiero decir es que en realidad esta fórmula es completamente redundante. Es completamente redundante. Si yo sé calcular la correlación de Pearson, que es la correlación que todo el mundo usa, pues no tengo más que trabajar con estos datos de rankings. Sobre ellos calculo la correlación de Pearson y me da exactamente el mismo número que la correlación por rangos de Spearman. Así que, pues bueno,
pues muy interesante lo que nos cuentan, pero nos sobra esta fórmula para calcular Ya. lo que nos piden en el libro. Ya. Vale, Pues muy bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. bueno, Juanjo. pues nada más. Muchas gracias, la verdad. Nada, nos vemos mañana con Fundamentos, los que estéis por aquí. Gracias, Juanjo. ¿El Yo 5 fundamento es más eso. largo, Juanjo? El tema 5 no sé si es más largo, la verdad es que no lo he mirado. En páginas sí, pero me refiero, como tú haces magia con las fórmulas. El tema 5 en realidad no tiene más que... No, es que al final es la covarianza y la correlación y la regresión. No, pues Vale. parecido. Intentaré simplificar todo lo que pueda, ¿vale? Muchas gracias, Juanjo. Feliz Bueno, pues nada, nos vemos. Juanjo, hasta el jueves. Vale, Saludos. adiós. Chao.